Ahora sí, ahora sí, feliz noche, ¿cómo han estado? Gracias por estar con nosotros aquí en Gracias a los que se están uniendo a este live, a los que llegaron a Cultura Rock durante estas fiestas y demás. Y nuestro invitado de hoy, lo digo porque eso cuando ustedes le llegan sugeridos para ti, empecé a ver que este hombre daba unos datos. En la casa uno le dice, no hable ni de fútbol, ni de religión, ni de política, eso nunca lo haga. Pero este hombre maneja todos los conceptos sin entrar en controversia. Entonces es un placer para mí tener a Sebastián Alarcón. Sebastián, bienvenido a Cultura Rock. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación primero. Bueno, Sebastián es escritor, es conocedor. Si ustedes van ay, se me olvidó, a Editorial Puskas, él ahorita no se podrá hacer la aclaración, y buscan en su equipo editorial abajo, tiene, desde el 2020 está escribiendo sobre fútbol y ya después empezó con este proyecto Geobalón, que es lo que nos va a explicar ahorita, pero también queremos saber cómo empieza una persona a trabajar con datos tan random, tan X que uno queda. El último que sacó hace día fue sobre la Liga de Etiopía y creo que todos tendríamos que aprender etíope primero o saber realmente si hay fútbol en Etiopía y pues empezando con esto, Sebastián, en tu bio de Editorial Puskas dices que tiene 31 años. ¿Aún sigues con 31 años o ya cuántos años No, tenés? no, ahora tengo 35 años. Sí, cuando yo empiezo a escribir una página que se llama 9 y medio. Bueno, mucho antes era se llama Los Expulsados. Era cuando no tenía o no había tomado un cariz bastante, ¿cómo decir? ¿Cómo lo pondría de la mejor manera? Muy polémico, no, demasiado amarillista, demasiado morboso, porque después esa página se termina yendo hacia partes de política y más en una postura política con la cual yo no concuerdo para nada. Pero mientras estaba eso sucedió cuando se da el Mundial de Rusia 2018, de hecho unos meses antes de que ocurriera el Mundial de Rusia, en el cual México estaba a punto de clasificar, le faltaba ganarle a Honduras. Y que, sucedió que me preguntaron, oye, pues si sabes de la cultura rusa, sabes ruso, te gusta el fútbol, te gusta escribir, pues ¿por qué no escribes del lado B de Rusia y el fútbol? Y ahí estaba escribiendo. Y entonces, como a 2 meses antes me di cuenta de que no era solamente que podía escribir de Rusia, sino de toda la Unión Soviética. Y había unas historias brutales. Eh, una de mis principales inspiraciones para mis textos, yo creo que está familiarizado con Diana Uribe. Pues es que, Buenas, maestra. sí, entonces me di cuenta de que era impresionante la forma en cómo manejaba pues varios conceptos. Yo terminé aprendiendo muchísimo de historia de Rusia con ella. La forma en cómo retrató Japón también impresionante. No he tenido la oportunidad de escuchar la manera en cómo explica la historia de mi país, pero eso es algo que tengo pendiente. La cosa es que el usar la música, el usar esos conceptos de la historia, dije, eso lo tengo que poner a través del fútbol. ¿Cómo puedo entender el mundo a través del fútbol? Eso era algo que podía hacer. Mucha gente no cree que yo no estudié algo de relaciones internacionales, no, mucha gente no cree que estudié cuestiones de comunicación. De hecho, yo vengo de una carrera científica, pero me apasionaba mucho saber del fútbol, saber del mundo y empecé a quererlo explicar a través de esos textos. Entonces, eso fue lo que sucedió durante todo el mundial. No me fue en mal y después de eso me empecé a abrir a todo el mundo porque me di cuenta de que todas esas historias merecían contarse. Y yo creo que eso es lo que sucede también en el periodismo deportivo, no solo en Colombia, sino en México, donde se dice es que eso no vende, pero lo que quiere decir con el que no vende es, no me interesa saber, no lo entiendo, no me interesa saberlo y como no me interesa eso, no hablaré al respecto. Y le están quitando la oportunidad de saber a esas personas que podrían conocer ese mundo. En Colombia lo que supongo que sucede es, sí se sabe de las 5 principales ligas, se sabe de la Champions League, a veces de la Europa League si te quieres ver demasiado pro, si te quieres ver también de la Conference League. En Colombia se
sabe también más de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Liga Argentina, la Liga Brasileña. Eh, los equipos puntualmente los donde militan los colombianos, pero no se conoce Exacto. más allá. En México, México sucede que, aparte de de las cinco ligas principales, eh, ya perdió mucho interés en la Copa Libertadores desde que no están los equipos mexicanos de 2016. Aquí se ve también los jugadores mexicanos o los equipos donde militan mexicanos. Se sabe también ligeramente un poco en la Liga de Estados Unidos, cuando están en las últimas instancias, y la Liga Mexicana, y de la región solamente se sabe Estados Unidos, algunos países centroamericanos y ya. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, en México hay un desconocimiento brutal hasta su misma confederación. Son 35, mucha gente ni siquiera sabe cuántos miembros hay. Son 41, de los cuales 35 sí están afiliados a la FIFA. Sí son incluso dependencias de otros países que no llegaron a estar a la FIFA. Por ejemplo, Guyana Francesa, Martinica, Guadalupe. ¿A qué voy con esto? Que me di cuenta de que como eso no vendía, yo tenía un campo de acción muy bueno donde podía escribir al respecto. Y esos textos empezaron a ser extensísimos. Esos textos empezaron a abarcar muchísimas cosas, las cuales podían hacerse de tal manera de explicar cómo funciona el mundo a través del fútbol. Y mucha gente trata de separar el fútbol con la política, siendo que como son expresiones de un país, pues no se pueden quitar una de la otra. Entonces, eso es lo que yo empecé a hacer. Entonces, cuando empiezo en editorial, no, empiezo primero en el 9 y medio, paso después a editorial Puskas porque los dueños de la página del 9 y medio se enojaron. El que tenía la página nos jaló a todos a editorial Puskas y, y eso entonces como empecé a escribir. Y entonces, de ahí eso fue desde 2019 hasta, no, 2020 hasta 2022, 2023. Y entonces un amigo y mi hermano me estuvieron insistiendo durante 6 meses que me hiciera mi cuenta de TikTok, que se llamaba Geobalon. Pero había un problema. El celular que yo tenía no era el mejor para grabar este tipo de videos. Y sucede que ¿cómo decirlo? En ciertas redes sociales cuenta mucho la calidad del video para que te la recomiende. Entonces dije, espera que cambie el celular y ya con eso, órale, vamos con los textos, con los videos. Y así fue como empezó lo de Geobalón. Bueno, Sebastián, ahorita hablabas que a cierta parte, llamémosla así, política, se da así, y al final y al cabo el fútbol es una expresión popular y termina siendo muy arraigado a lo que es a la idiosincrasia. ¿Podemos saber si fueron panistas o priistas los que empezaron a hacer como el cuento de que que no siguieras ahí, o fue el denominado nuevo partido Morena? ¿A qué te refieres? Estoy tratando de entender tu pregunta. Cuando empezaron a hacerte como el foco, lo que tú estabas escribiendo, que no, este señor alejémoslo un rato de lo que era 9 y medio. No tiene nada que ver con la política, o sea, de qué cambió, no. Fueron cuestiones de dueños de quién tenía el dinero, no. O sea, yo me enfoco más hacia un fútbol internacional. Entonces, no, ahí no tenía nada que ver. Sí es cierto que ha habido la política influyendo en el deporte mexicano, pero no es tan descarado como en otros países. Sí es cierto que hubo equipos donde, hablando en los años 30 o 40, donde eran propiedad del ejército, como el Marte, pero esos equipos desaparecieron o perdieron mucha potencia a partir de que se profesionalizó el fútbol. En México ha sido mucho más un fútbol que ha estado ligado hacia la parte económica. Eh, Eso es lo que yo veo. O sea, no tiene nada que ver la política mexicana con respecto al fútbol, que sí ha tenido, pero no tanto como en otros países. Bueno, también eres coleccionista de camisetas, siempre sales con una remera, como dicen los argentinos, y nos están viendo, buenas noches allá, son las 11:30 de la noche. No sé, haces la colección, tienes un sponsor, llega alguien y te dice, hey, no sé, por ejemplo, cuando saliste con la camiseta del centenario de Colombia, muy bonita además, que fue tu regalo de Navidad, como lo decías en el video, ¿cómo
para hacer el video, el de Etiopía, sí utilizaste la remera de Etiopía, la camiseta de Etiopía, Ujú. pero cuando vas a hacer un video dices, bueno, digamos en el guión voy a salir con una camiseta que tenga que ver con el tema o lo primero que sale del armario. En la medida de lo posible trato de que no. Bueno, en la medida de lo posible, cuando sí hay posibilidad de usar la camiseta, claro que la hago, pero sucede, y eso es una de las cosas que sí me habían dicho algunos amigos, que dicen, oye, trata de mejorar usando las camisetas, pero sucede que muchas historias están concentradas en algunos países, entonces siento que si adopto eso a rajatabla terminaría afectando a varias camisetas donde son de países que no tienen mucha relevancia, nos gusta, ¿no? Entonces, trato de que sí variarle. Cuando tenga la posibilidad de usar la camiseta, depende del tema, por supuesto que lo hago. Pero si no, finalmente es una prenda de vestir y pues son prendas que también he estado coleccionando con todo el cariño. Y entonces sería faltarle el respeto a la prenda en sí. Cuando hablabas de la Liga de Corea del Norte, comentabas que vivías a dos manzanas de la Embajada de Corea del Norte. No sé, en el momento en que te acercas a pedir colaboración, pues para poder hacer la pronunciación correcta, no se veía el miedo, no sé, llamémoslo así, muy cosas de espías, gente mirando quién se acerca y después oiga usted qué hacía por allá, porque pues tengamos en cuenta que son países que están vetados, pero pues tienen su representación diplomática en México. Más que sospechas, sí había mucha secrecía. ¿A qué voy con esto? Me atendieron desde el interfón y no me quisieron abrir. Dije, bueno, sin modo, sabía que eso podía pasar, pero traté de investigar yo desde por mi cuenta cómo se trataba de pronunciar. En ese sentido, yo cometí un error y lo acepto de que cuando comenzaba el canal decía, aprenda a pronunciarlos como un nativo, cuando eso es imposible de pronunciar. Es imposible hacer. Todos los países tienen un acento y lo que se conoce como obtener el acento nativo es imitar la manera y las costumbres de un país que es mirado como de prestigio. Simplemente por poner en inglés te doy ejemplos. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿qué más puede ser? Australia, Nueva Zelanda, a veces Irlanda incluso, a pesar de la historia tan enrarecida que tiene con Inglaterra sobre todo, pero no te pones a pensar en cómo es el inglés que habla uno de India o alguien de Uganda o alguien de algún otro país africano. Entonces, esto es algo que salió mucho con un video que subió Luana Zanek, una creadora de contenido de Argentina, que habla para pronunciar el inglés como británico y que lo criticó fue el Bambino Pons. Y en los comentarios menciona algo que era cierto, era un simple choque generacional, donde las personas que pertenecen a esa generación, como el Bambino Pons, que se les conoce como boomers, o incluso generación X tardía, no aceptan tanto esas correcciones o esas maneras nuevas de aprender. Cuestiones como esta nueva generación sí está un poco más abierta al cambio, pero como el Bambino pues tenía mucha mayor credibilidad, pues todos pensaron, se está burlando de Luana. Entonces, se trata en ese sentido. Yo lo que trato, a lo que voy es esto, yo trato de hacer una investigación de cómo se pronuncia el equipo como tal. Y trato de que sea un acento del país en la medida de lo posible. En otros casos no es posible. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene 2 o 3 acentos muy fuertes. Entonces, ahí lo que traté, hay una cosa que se llama árabe moderno estándar, que en árabe se conoce como Fusca, que es lo que yo adopté, porque ese Fusca es el que se habla en los noticieros, se habla en los discursos, se habla incluso en las narraciones de fútbol. Pero en otros países donde hay un solo acento, sí trato de usarlo, ese acento al favor para que haya un poco más de personalización. Cuando empiezas a hacer un video, digamos, te interesó el tema, lo estás leyendo y digamos, el ejemplo de Etiopía, de uno de los últimos videos que posteaste, ¿cuánto se dura el proceso de preproducción?
llamémoslo así, para cuando ya nosotros lo vemos tanto en TikTok como en Instagram, ¿cuánto se demora realmente el proceso? Porque es que la gente cree que es soplar y hacer botellas, pero me imagino que tiene un ensayo previo, bueno, vamos a hablar bien de esto. ¿Cuánto te demora realmente haciendo la preproducción de un video de estos? Pues mira, el proceso empieza en 2 semanas antes, porque trato primero de asegurar que tener alguien que me esté explicando cómo se pronuncia. Entonces le digo, oye, sucede que soy creador de contenido, hago este tipo de tutoriales y quiero incluir a este país. ¿Me podrías ayudar con la pronunciación? Y si me dicen que sí, le paso la lista y ya obtengo cómo se pronuncia, y entonces trato de practicarlos. Después de eso es investigar todos los escudos y las fotos de los equipos en cuestión. ¿Para qué saco las fotos de equipos? Para mostrar su uniforme. Entonces yo lo que hago es primero saco las imágenes, luego saco los escudos, hago la pronunciación, trato de hacerlo lo más apegado al posible, porque no se puede imitar al 100%, pero sí se puede apegar. Entonces, poner los nombres, buscar en caso de que haya una escritura, en otra escritura, tratar de investigarlos tal cual es, que eso afortunadamente sale en Wikipedia, pero después de eso también sacar cómo se pronunciarían, primero o transcripción, o si se hace en alfabeto latino, hay una cosa que se llama alfabeto fonético internacional, porque si lo ponemos a la manera de cómo se escribe en español o en inglés, se haría un relajo porque no, en español no tienes los mismos sonidos que pasas en francés, que pasas en alemán. Entonces, para eso, para tener una correlación mucho más precisa, tienes el alfabeto fonético internacional. Así no hay pierde en la explicación. Sé que es un poco más técnico, pero por eso pongo el nombre tal cual es y escúchame pronunciarlo. Si ya quieres seguir la pronunciación tal cual es, pon atención al alfabeto fonético internacional. Ahora, para que sea mucho más relevante al que me esté mirando, por eso incluyo cómo es el campeonato en sí, cuántos son los que clasifican a competencias internacionales, cuántos son los que descienden, algún dato loco de la liga en cuestión y cuál es la liga con la que se sigue. Después de eso, exportar el video, a editarlo de tal manera para que no se vea, porque obviamente me voy a trabar. Entonces, quito esas pausas, le pongo los escudos, le pongo las imágenes, trato también de que en los textos refleje los colores del equipo para que haya un poco más de dinamismo en ese sentido. Y entonces, y también tratar de investigar cuál es la mejor canción que tenga. Porque sucede que hay una tendencia en Instagram y en TikTok de usar los audios que sean virales para con esa manera conseguir visualizaciones, pero no, eso sería algo artificial, una manera artificial de conseguir seguidores. Entonces lo que yo hago es investigar cuál sería la mejor canción que tengo. Y es ahí donde pues todos esos años de estar escuchando música me han ayudado bastante porque sí puedo escoger las mejores canciones. De todas estas publicaciones que has hecho, investigaciones, alguien ha llegado, pues las felicitaciones son muchas, por eso también quería entrevistarte también para, ahí sí, en vivo y en directo felicitarte porque pues el fútbol, la geopolítica y la música son importantes aquí en Cultura Rock, por eso nos llamamos Cultura, primero Cultura y después sí el rock, pero algunos no sé, alguien te ha escrito por privado en TikTok o en Instagram a decir no, está cerrado, mentiroso o armar bronca, como dicen ustedes, por alguno de los videos que has realizado. Pues aquí el video que se me está haciendo viral es uno que hablé del Lazio y el Ajax, porque el Ajax tiene una identidad judía marcada desde Segunda Guerra Mundial y la Lazio desde Girri y Uchibilis son muy de tendencias hacia la derecha. Entonces, en un conflicto tan polarizante como Israel y Palestina, el más mínimo aprecio hacia un lado u otro te condena. Entonces, cuando sucede que con el del Lazio y el Ajax hay un odio muy marcado hacia los judíos. Una cosa es lo que haga el gobierno israelí y otra cosa es lo que hagas tú como judío. Y eso es lo que mucha gente no ve. Se pone la camiseta de Palestina, me empiezan a decir cerdo y cosas de ese estilo. Cuando en uno de mis textos hablo, precisamente me acordé que sucedió con un amigo que me estaba tirando mucho por defender Israel y defender Israel y defender Israel. Le
dije, a ver, ¿sabes qué? Tengo un texto que habla de Palestina, de fútbol como es así, se lo envié y dice, pero esto es maravilloso, o sea, esto es lo mejor que he leído de fútbol de Palestina. Y yo digo, bienvenido a la verdadera neutralidad. Entonces, empiezas a ver que dice, no, aguante la Lazio. Entonces, empiezas a ver que hay, más allá de ese antisionismo, se empieza a transformar en el antijudaísmo y empiezas a ver cuestiones que pasaron en 1920, 1930, donde empiezan a defender o a empatizar con Hitler. Que Hitler sí tenía cosas maravillosas, por ejemplo, las leyes de cuidados hacia los animales, es un ejemplo muy bueno de lo que pasó, pero sí, no podemos olvidar que tuvo un trasfondo bastante doloroso. Entonces, yo sentía, porque muchos crecemos con la empatía hacia la causa palestina, pero sentía que hay medios que no están contando toda la verdad. Bueno, ningún medio cuenta toda la verdad. Y yo decía, es cierto que los palestinos son víctimas en este sentido, ¿por qué no ver hacia el otro lado? ¿Por qué no ver lo que ha pasado en Israel? O ver por qué, por ejemplo, en Palestina, si los quisieran, o si tuviera esa hermandad árabe, ¿por qué no los han tomado en Egipto? ¿Por qué no los han tomado en Etiopía? ¿O por qué causaron un relajo que desembocó en la guerra de Irak? ¿O por qué pasó que se desembocó la guerra civil en Líbano? Ni los judíos son diablos, ni los palestinos son santos. Entonces yo lo que trato es dar la otra parte de, pues también Israel tiene algo que contar. Sí, pues por eso, en esta parte casualmente y cayó de perlas este live. Recordemos, hoy es 80 años, los rusos liberaron Auschwitz, venimos de, no sé si en México hubo alguna repercusión de los mensajes en X del presidente colombiano contra Donald Trump, la bronca que se armó, supuestamente nos iban a subir los aranceles 25 y después 50%, listo. Y alguien me escribía que no le metiéramos política a la página. No, es que la idea no es meterle política, pero es que todo va con todo, como decía al Exacto. inicio de esta transmisión. Sí, porque si, por ejemplo, uno sí puede decir, no, que Chiro Inmóvil, ídolo de la Lazio, o sea, pero si uno va a ver un clásico en el Olímpico de Roma, lo primero que le saca a los hinchas de la Roma, a los de la Lazio, es la imagen colgada de Mussolini. La gente va a decir, ay, debe ser que es parkour o no sé, breakdance. No, la imagen del hombre colgado es Benito Mussolini. Entonces, por eso todo va con todo. Sí, claro, y es que Pero bueno, finalmente la política es una expresión de la sociedad, de un estado, de una sociedad en un momento determinado, la cual puede cambiar, por supuesto. A ver, estamos hablando de que Alemania durante mucho tiempo, bueno, más en los años 20 y 30, pues era un estado que era demasiado nacionalista, que por supuesto quería dominar el resto y quería cobrarse todo lo que sufrió de los destrozos de la Primera Guerra Mundial. Y ahora ves un país que ve con vergüenza esa parte, que trata de abrirse al mundo. Bueno, ahora que está pasando, yéndose hacia el otro extremo con lo que está pasando con Alternative für Deutschland, y veremos qué sucede en las elecciones que se dan el próximo mes. Ahora, con respecto a lo que me dices de los aranceles y esto, aquí pasa lo mismo, y es que México se depende mucho más en comercio con Estados Unidos. Somos vecinos. Estamos hablando de que hasta antes de Trump, la frontera de Tijuana con San Diego era una de las más recorridas, o la más recorrida de todo el mundo. Entonces, México también es visto, primero lo quieren jalar hacia la parte de Norteamérica, luego quiere ser como el faro de toda Latinoamérica. Estamos hablando de que la Ciudad de México de Hispanoamérica es la ciudad más poblada. Y aquí en Ciudad de México, para bien o para mal, tienen buena parte de la cultura latinoamericana. Yo no estoy de acuerdo con cierta arrogancia de ciertos mexicanos que dicen, es que si aquí no jala, aquí todos los artistas latinoamericanos tienen que hacer carrera, porque si aquí lo hacen, ya lo hicieron en el resto del mundo, si no lo hacen aquí, ya se acabó. Entonces tienen esa arrogancia, y eso es lo que no me gusta. Pero sí hay que mencionar, o sea, yo por eso digo, ni somos más ni somos menos, somos países que nos toca estar en nuestro lado, que tratamos de tener los brazos abiertos, por cierto,
lamento mucho lo que han pasado algunos connacionales tuyos que han pasado por Cancún, cómo los han tratado, que han dicho ya no vengan a México. Tienen que saber que tampoco estamos de acuerdo con mucho de los agentes de migración, cómo han tratado a los connacionales, a los sudamericanos, a los centroamericanos. Si bien es cierto que muchos de la presión que ha surgido desde 2019 a 2020, eso no justifica lo que pasa y es que hay muchísima corrupción en ese sentido. Y muchos de ellos se pueden ver como cadeneros de un antro al que quieres acudir. Entonces ellos, pues muchas veces no tienen la mejor existencia en su vida y se tratan de desquitar con la persona que tienen a un lado. Cuando en varios casos son personas que tienen ciudadanía en el país y ellos son más que bienvenidos. Bueno, volviendo al tema de contenidos y demás, la familia, a nosotros siempre nos gusta hablar de la familia. Cuando empezaste, listo, a escribir y empezaste a hacer todo lo que es Geobalón, ¿cómo fue, llamémoslo así, la familia de Sebastián? ¿Qué estás haciendo? O porque estás hablando solo, pues para el ensayo fonético y demás, ¿cómo ha sido eso desde el entorno más cercano de Sebastián Alarcón? ¿El apoyo No, o estás loco? no, siempre, sí ha habido, sí hay apoyo en ese sentido. De hecho, el que me termina motivando mucho más es mi hermano Santiago, porque decía que yo podía tener un canal de TikTok que podía ser un éxito. Y entonces él creyó en mí, por eso lo hizo. Él no vive conmigo, él vive en otro departamento, pero de todas formas sí es alguien que me presume en ese sentido. También, en mi familia en ese sentido me presume. Con quien he visto en cierto contenido donde no ha habido apoyos en cierto grupo de amigos, sí, a veces pueden ser los detractores más fuertes. ¿Sí? Y más cuando me salgo de mi tema que es de fútbol con geopolítica, sociedad, cultura e historia. Hay videos donde hablo pues, de otros temas. Por ejemplo, pues cuento la historia de cómo el dominio me ayudó a desnudar o quitar la careta a una persona o que le caía mal o que me tenía envidia o cómo conté una historia de cómo fue que en la embajada de Qatar me corrieron porque le hablé a la novia del embajador. Ah, Sí, 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 lo que sucedió es que sucedió aquí que la embajada de Qatar o Qatar mandó como representante diplomático a una persona que sí tenía su carisma y todo, pero hasta tenía su séquito de guardaespaldas y toda la cosa. Y es que a mí, o sea, yo lo veía como igual. Esa persona, la verdad, tiene un porte, pues era creo que un oficial de Marina de Qatar, o sea, una condición física brutal, a sus 50 y tantos años. Él tenía una novia, ya después supe que era su novia, tenía una novia de 30 años, brasileña, como de un 80, rubia, con un porte impresionante. Y yo dije, bueno, pues no pierdo nada y le hablo. Entonces, pues le hablé y le dije, oye, me gustaste, vamos, pásame tu número. Y dice, no, tengo un número. Y dice, bueno, sin problemas. Y pues como le hablé en plena embajada, en plena fiesta, pues yo creo que sí se dio color y pues, no, a la siguiente vez no me dejaron entrar a un evento. Pero mi intención no era mala, o sea, mi intención era decirle, oye, ¿me gustaste? ¿Qué onda? Si no, no se puede decir, bueno, ni modo, ya se encantó. No me interesaba pues, romper una relación. Hasta incluso la misma chica me dijo, oye, me gusta mucho tu energía. Porque en ese sentido las chicas no son tontas. En ese sentido, pues yo que mi intención había sido directo, yo dije, oye, pues, me gustaste. Y pues era una mujer bastante, no sé, ese tipo de hermosura que a muchos hombres, o sea, solitos se descartan porque dicen, no tengo oportunidad con ella. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Y bueno, sí sin pagué el miedo al éxito, éxito. pero valió la pena. Sí, o sea, finalmente son cosas que pasan. Yo sabía que esto podía pasar, pero sí hubo malestar en un principio, aunque después entendí la razón. Bueno, Sebastián, cuando fuera de Geobalón, qué más vas y de la editorial, qué más haces? Ahí sí, en qué trabajas, ahí sí, fuera de hacer todo el contenido, la preproducción, durante el día, ¿qué hace Sebastián? Pues ahora estoy precisamente emprendiendo un proyecto que en su momento lo diré, pero no, ahorita no tengo un trabajo fijo, pero hay un proyecto en el que estoy embarcado en el cual estoy dedicando mi tiempo el cual involucraría buena parte del 2025, pero ya después lo compartiré. Eso.
y cuando estás en el proceso de preproducción y demás, ¿qué música hay de fondo? Porque al igual, todo está encajado con todo. Ahí sí, para que el video, la publicación, el dato que nos das, ahí sí, ¿cuál es esa música que va con esa música inspiradora? ¿Música del país del que vas a hablar o tienes un género en específico para poder concentrarte y hacer los videos? Trato de poner lo-fi, que es la que me ayuda bastante para concentrarme. Sí, la lo-fi sí, no sé qué tiene que hace que te concentres bastante. Y en el ambiente mexicano, ahorita hablaba sobre, sí, aquí en lo que son Colombia y México, por ejemplo, ahorita estamos más pendientes pues por la llegada de James Rodríguez al León, sí, hay muchos jugadores de colombianos en México, pero llegó James y ahora sí interesa la Liga Mexicana, Ujú. casualmente. Eh, ahorita medio se habla del escándalo que hubo con Cruz Azul y el técnico argentino que fue presentado en el Porto, pero pues aquí le están metiendo, llamémoslo así, la uñas por posiblemente Kevin Mier se vaya para lo quiere el técnico también en Europa, pero ahorita sí realmente aquí se habla de las cinco grandes y si por ahí un colombiano está haciendo algo, es una nota de 30 segundos y esos datos que vos das no los dan realmente los medios, los media, llamemos, los más media porque pues se quedan con ellos, es solamente estadística, hizo cinco pases al arco, el mapa de calor, pero no hay ese contexto que vos manejas y por eso también queríamos tenerte, Sebastián, porque es importante conocer los contextos, ahí sí, el otro lado del prisma, porque la gente cree que el fútbol, el rock and roll y la política, todos son cajitas aparte y pues simplemente pongamos el ejemplo Argentina, que eso todo va concatenado, todo va agarrado de la mano, hay músicos que hacen solamente canciones para un equipo, la política la maneja el equipo, las elecciones regionales las maneja el equipo. No sé si en México ocurre algo así o es más diferenciado o aquí en Colombia realmente no es que se vea ese manejo político, futbolístico, si se llama, pero en México sí hay algunos de esos indicios donde los barra bravas, ultras, como se le quieran llamar, tienen que ver con la política regional mexicana. Eh, sí hay algunos casos, no, no es tanto como en Argentina, porque en Argentina tanto la música como el fútbol, como la literatura están eh, profundamente engranados en la psique no, en México. Sí, yo sí siento muy parecido al caso de Colombia, yo lo siento mucho, donde sobre todo a partir del 2000, 2010, hubo mucha mayor presencia de capital privado. Estamos hablando, por ejemplo, el América, pues era un equipo de Emilio Azcárraga, que era de Televisa, que esa es como una de las televisoras más grandes de todo el continente americano. La década gloriosa de las novelas mexicanas, estamos hablando de 1990 o 2000, pues eran obra de Televisa. Luego, tienes, por ejemplo, a otro, Cruz Azul es un equipo de una cementera, es una cooperativa, pero tiene Billy Álvarez que ya fue apresado, incluso hasta tenía ficha Interpol y toda la cosa. Pumas es un equipo que tiene como dueño un patronato, que es una parte de ciertos miembros de la cúpula universitaria son dueños del equipo. Chivas es una sociedad anónima que en su momento tuvo OmniLife, Jorge Vergara, y ahora lo tiene a Mauri Vergara, su hijo. Jorge Vergara, desgraciadamente, falleció. Incluso Jorge Vergara fue uno de los tiburones de Shark Tank en México. Toluca, el que es mi equipo, es el equipo de Nemesio Díaz y Valentín Díaz, que tenían que veres con la cervecería Corona, que en su momento también la tenía Santos Laguna, de hecho, por este territorio, Santos Modelos, así es como se llama. Hay otros casos. Ahorita entró Atlético San Luis, entró el grupo de Atlético de Madrid, al equipo de San Luis y le cambió toda la identidad. Antes estaba San Luis, que era un conjunto que vestía colores azul y amarillo, y ahora se cambia a rojo y blanco, pero dejan como uniforme visitante al azul y amarillo. ¿Qué otros equipos hay? Hay otros, son los
casos que se me ocurren ahora. Ah, ya me acordé. Monterrey y Tigres, el boom que han tenido mucho ha sido por la presencia de empresas que es Cemex y FEMSA. FEMSA es la que tiene Coca-Cola aquí en México y tiene Monterrey. Cemex, que es una de las más grandes cementeras en todo el mundo, tiene a Tigres. Y han tenido un boom económico. Bueno, eso producto gracias a contratos a veces turbios con el gobierno de Nuevo León, que es cuya capital es Monterrey, y es una de las ciudades que será sede del Mundial. Ha tenido esos contratos medio turbios, donde todos tienen ganar, ganar. Por ejemplo, el estadio que será sede del Mundial, el estadio BBVA, el Gigante de Acero, fue construido junto a una zona que era reserva nacional de la naturaleza. Sí. ¿Es mito realidad que los Azcárraga mandan en la selección mexicana? Lo que sé es que la selección mexicana hay muchas, antes sí, más que nada en los años 70 y los 80, y más porque estaba Emilio Azcárraga fue quien trajo, y sobre todo con se me está yendo el nombre, Guillermo Cañedo, que también era mucho que ellos fueron los principales responsables de haber traído el Mundial de 1970 a México. Antes el fútbol competía en simpatías por el béisbol y me parece que también por el fútbol americano. Como estaba en la esfera de influencia de Estados Unidos, todos esos deportes de allá, llámese básquetbol, llámese béisbol, llámese fútbol americano, tenían mucha presencia en la vida mexicana. Y lo que terminó decantando la balanza a favor del fútbol es que México, en especial Emilio Azcárraga, primero, Emilio Azcárraga, señor que era el padre, Miguel Azcárraga se le decía, junto con Guillermo Cañedo traen el Mundial. Entonces empieza a ver el fútbol como una especie de espectáculo, relegando de cierta manera el béisbol a ciertas comunidades del noreste del país, el básquetbol al norte del país, el fútbol americano únicamente como en la vía universitaria, y sucede que México empieza a crecer en ese sentido, y sí es cierto, también se habla de Joaquín Soria Terrazas, que durante 20 años comanda la CONCACAF, que también era muy allegado a Emilio Azcárraga, y eso fue en los 80. Sucede después que se cinde una cosa que se llama Inevisión, era una televisora del gobierno, pero de ahí se vuelve a Televisión Azteca eventualmente, y ahí entra gente como José Ramón Fernández, y todo su séquito, y empiezan a quitar ese monopolio prácticamente que tenía Televisa. Porque lo que hizo Televisa fue darle como un matiz incluso nacionalista al equipo mexicano, a la selección mexicana. Cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Y no, o sea, si gana un país o no, no es que gane un país o no. O sea, es un juego y se acabó. Claro que duele cuando tu equipo queda eliminado. Pero después empieza a abrirse la inversión hacia otros países. Empieza a entrar el Grupo Pachuca con Andrés Pazzi, empieza a entrar los Orlegui con Santos Laguna y con Atlas, y ahora Sporting de Gijón. Grupo Pachuca que tiene a ese equipo, tiene a Everton de Viña del Mar, tiene al Real Oviedo. Entonces empieza a ver esas pugnas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales no llega Marcelo Bielsa, que pudo haber llegado al fútbol mexicano, es precisamente porque lo trae el Grupo Pachuca, y quien en esos momentos mandaba era los Orlegui. O sea, Irarrágorri y todos ellos, era el equipo, los que tenían Santos, Atlas, que tenían un grupito. También tenía Grupo Pachuca, que en cierta manera se han hecho bastante de formar mucho talento mexicano, aunque a veces se contradicen construcciones. Pero muchas veces ha sido una estilla y afloja entre grupos, porque la Femex Food lo tienen sobre todo los dueños de los 18 clubes de fútbol mexicano. Entonces, a veces se da la multipropiedad. Antes América tenía, no solo América, tenía Necaxa y tenía San Luis. Grupo Pachuca tiene a Pachuca y León. El Grupo Orlegui tiene a Santos y Atlas. Entonces se van alineando de acuerdo con uno y otro. Entonces, por eso no llega Marcelo Bielsa y se termina yendo a Uruguay. Sí, por lo que poco he leído realmente, se está convirtiendo en una parte es el regalo, no el regalo, sino el reto al junior. El papá se pone a comandar al junior el equipo, y creo que fue
fue San Luis y Santos Laguna, que el hijo le gana al padre la Liga MX. Hay un caso que era el equipo del padre contra el equipo del hijo, que el hijo le termina ganando ese campeonato, Ese no recuerdo creo. muy bien, prometo investigar, porque Santos es no son de la misma ciudad. Santos Laguna es de una región que se llama Torreón, Coahuila, bueno, una ciudad que se llama Torreón, Coahuila, pero encabeza una región que se llama La Laguna, que tiene una producción lechera, agrícola muy fuerte. Por el otro lado, San Luis es del estado de San Luis Potosí, pero que son como 600 kilómetros de un lado al otro. Sí, ahí sí, sí, pero Sí, yo había también leído desconozco sobre... de lo del país, pero lo que sí es cierto es que el padre le cede el hijo a Alejandro Irarrágorri, le cede el equipo de Santos Laguna. Eso sí, justamente. Bueno, y la recepción internacional, ¿cómo la has sentido de digamos, aquí estamos, sí, desde Bogotá hasta Ciudad de México por este live de Instagram, la recepción internacional a tus videos, ¿cómo la has visto, cómo la has sentido? ¿Algún comentario que tú digas, oye, carajo, llegué hasta ese lugar? Hasta que digamos, desde qué latitud están escrito que tú digas, ahí sí parte la expresión, cabrón, llegué hasta allá. Pues es que sucede que no sé si has visto a muchos creadores de contenido mexicanos se enfocan mucho en el fútbol mexicano. Colombianos sucede lo mismo, o sea, son muy regionales con ellos. Entonces, por la forma en Sí, que yo hablo, por el fútbol que hablo de todo el mundo, si bien es cierto que tengo una presencia nutrida de mexicanos, sí me han escrito que de Argentina, que de Colombia, que de Guatemala, que de Costa Rica, que de Bolivia. Hubo un video que se me hizo viral cuando hablé de fútbol boliviano y les da mucho gusto que alguien que es de fuera se interese del fútbol de su país. Entonces, ¿qué me pasó una vez? Sucedió que cuando fue el Mundial de Qatar, que se enfrenta México y Argentina, se estuvo calentito por la rivalidad que hay entre México y Argentina. Y entonces unos 5 imbéciles de la Ciudad de México empezaron a meterse con la historia de lo de las Malvinas, que está mucho más, que lo hicieron como de maldad, de quererle tirar a los argentinos. Y eso todavía les puede. Entonces, pues el ambiente está muy enrarecido, ganado cero, y entonces salió una imagen de que Messi había puesto en el suelo la camiseta de un jugador de la selección mexicana, cuando pues eso es algo normal que pasa en los vestidores. Entonces muchos se invadieron, se envolvieron en la bandera diciendo, es que cómo se atreve a faltarle el respeto al país este Messi. Hasta un legislador, por así decirlo, porque eres trans y todo eso, se quiso colgar y decir, no, tenemos que declarar como ciudadano, persona non grata a Messi. Y entonces años después, bueno, meses después, cuando Argentina gana, hubo un periodista mexicano que le quiso dar un sombrero al Dibu Martínez y el Dibu se lo rechazó. Entonces hizo un video de por qué, en mi opinión, de que no tenía que haber, no era para tanto. Y entonces me di cuenta de una cosa muy fuerte. Para México, al argentino no le duele tanto lo de las Malvinas, porque finalmente son las islas que están desperdigadas en el Océano Atlántico. Lo que le duele es ver cientos de vidas, miles de vidas de jóvenes que perdieron la vida ahí por estupideces, por, por malas decisiones del régimen de Videla, de la Junta Militar de Videla. Y a México lo que le ofende muchísimo que le recuerden eso. A México lo que le ofende es que se metan con sus símbolos. Ve lo que está pasando ahorita con la película de Emilia Pérez. Ve lo que está sucediendo. Yo no exacto. pienso verla, por ejemplo, pero a veces es un patrioterismo que yo ni siquiera yo aguanto. Entonces, cuando hablé, porque el video siguiente de que hablé fue de una camiseta de las Malvinas y está todavía fresco ese caso, entonces dije, a ver cómo me lo reciben. Dije, casi está pidiendo perdón. Lo subo, comentarios así, no te preocupes, o sea, si hablas con respeto no hay problema, no hay problema en usarla, y me dio mucho gusto, sinceramente. ¿A qué voy con esto? O sea, me acuerdo mucho de cuando actuó un FanFest en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde pues yo hice bastante amistad con los que apoyaban a España. Y entonces los primeros 2 partidos estuvimos echando relajo contra Suiza, contra Honduras,
contra Chile fue el problema, porque yo saltaba con los chilenos también, con los españoles también, entonces empezaron a meter, entonces decía, es que son traidores, que quién sabe qué. Tú pasa lo siguiente, que en los cuartos de final fue un partido, primero Alemania-Argentina, que lo gana Alemania 4-0, todos los mexicanos burlándose del argentino, de los argentinos que estaban ahí, yo los fui a registrar y todo eso, es un buen partido, yo también estaba saltando con los alemanes. Sucede que después se da España-Paraguay, yo saltando con los españoles, y me empezaron a putear como no tienes idea, porque si es que no estás apoyando a Latinoamérica, que eres un gachupín. Y entonces decía, a ver, te estás burlando de Argentina, que es Latinoamérica, y ahora me estás reclamando que eres España. O sea, ¿dónde está la lógica ahí? Entonces me dijo, hay un patriotismo que a mí no me gusta. Y ese es un trato de distanciarme de eso. Claro, no puedo evitar ser mexicano, hay cosas que sí me enorgullecen, como todos en este país. O sea, tú como colombiano, hay cosas que te enorgullecen, hay cosas que te avergüenzan de tu país. Lo mismo pasa con México. Entonces, trato de no quedarme con esta versión de blanco y negro, porque sé que hay muchos matices, más que la de la historia. Pues hablando de esos matices, Sebastián, pues algo, algo que no sé, nos puedes dar el spoiler de algún video que estés teniendo en cuenta o hablar de la Liga Colombiana o algo de, pues fuera de que sacaste el video sobre los 100 años 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol con la camiseta que utilizaste en Navidad, ¿no tenés algo para ahí para los colombianos próximamente? Recuerden seguirlo como Geobalón 2023 aquí en Instagram y en TikTok. ¿Cómo te encuentran? Igual, Geobalón. Bueno, de Sí. Colombia, todavía no, o sea, lo que sí trato de hacer es, por ejemplo, mis predicciones de cómo desarrollar a la Libertadores Sudamericana, porque aquí, como te digo, a lo mucho le dan las predicciones de la Champions League, de la Liga MX, y ya si estás o si tienes valentía, hasta Europa League o de Conference League, pero nadie se habla de Champions Africana, Champions Asiática, Libertadores o Sudamericana, entonces trato de darle esa difusión. A lo mejor no serán eh, predicciones fidedignas o que les vaya muy bien, y más porque hay veces que no sigo al pie de la letra todos los campeonatos, pero sí trato de decir, a ver, yo veo que este equipo puede pasar por este porcentaje, no. De Colombia, desgraciadamente el texto que saqué una vez uno en TikTok, que no lo pude subir a Instagram, pero eso fue en abril, de el, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo de esta manera? ¿Cómo fue el narcotráfico y el fútbol colombiano en los años 80 y 90? Pero eso yo lo escribí en un texto. Pero de Colombia como tal, hasta que haya algún tema que a mí me impresione o, por ejemplo, no, no sabría decir si en el corto o largo plazo hablar de esto. Pero si puedo tenerlo, por supuesto que entrará. Sí, no, y pues no es secreto que el narcotráfico permeó, no solamente, Sí, permeó toda la sociedad colombiana, desde la época del presidente Turbay Ayala, con lo que se llamó aquí en Colombia la bonanza marimbera, es decir, la enviada de mota más berraca desde La Guajira a Estados Unidos. En avionetas, en lanchas y demás, y ya llegaron los catalogados capos del narcotráfico, Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, que ahorita Rodríguez, en la noticia en Colombia es el libro de el ya muerto Gilberto Rodríguez Orejuela contando su verdad, y ahí va a venir también donde se une el fútbol, la política, la música, la sociedad, todo con Gilberto según Rodríguez Orejuela. Recomendado, no tengo nada que ver con así el es. libro, pero pues sí, ahí sí hay que ver todo y no nos podemos hacer los tontos, porque, listo, yo soy hincha de Nacional, entonces no, es que Pablito te la compró. Sí, pues todo el país estaba permeado de Sí, cocaína. La gente, mucha gente cuando empieza la lucha contra el narcotráfico aquí en Colombia, la gente decía es que no combatan porque es que ya no tenemos plata en el bolsillo, porque ya no había, ahí sí, toda la gente decía teníamos plata y empezaban a combatirla, entonces ya todo el dinero se fue para otros lados. No nos vamos a meter en esas cosas, pero bueno, pues claro. Sebastián, yo quería, Sí, dime. y es que aparte, sí, yo traté, en mis textos que yo escribía, porque yo escribía al respecto traté de hacerlo siempre de la manera más respetuosa, o sea, porque claro, se
se tiene que hablar al respecto, se tiene que hablar del elefante al bazar. Y además, yo creo que, no sé si pasa con ustedes que ven las noticias que pasan en México y decir, es que está pasando, o sea, lo estamos viendo reflejados a lo que nos pasó hace 10, 20 años. Entonces, eso permite, eso también hace que haya esa hermandad o esa empatía entre mexicanos y colombianos. Sí, porque lastimosamente cuando empezó el, no sé, la expansión de los carteles mexicanos aquí en Colombia, ya se decía que, que México se colombianizó Y ahora se está desde lo del punto de mexicanizando vista. todo. Y ahora está México. Sí, Eso han dicho y más. aquí se está, sí, aquí se está mexicanizando todo por la entrada de estos señores, mejor no comentarlos, uno nunca sabe, aquí a territorio para sacar el producto ilícito, para comprar la cocaína y llevarla a Estados Unidos, a África y Europa. Entonces, pues la gente cree que no tiene nada que ver con ellos, que como dirían, si le podría decir, si mi mexicano no me perdonas, yo soy muy fresa, entonces yo con tal de que ande en Condesa o en la Roma, todo me vale madre, pero cuando ahorita en redes sociales aquí también me llega mucho lo que ocurre con el tal Fofo Márquez, que está siendo condenado por intento de feminicidio, también lo que ocurre con ciertos influencers que están matando, los están torturando y los están, como en la vieja época de los matacetas, de los zetas, muy a lo matando güeros de sepultura, de brujería, perdón, como se mostraban esas películas slasher, en ciertos momentos con los zetas, y la gente cree que eso no tiene nada que ver porque estamos en ciudades capitales. Pero, por ejemplo, las personas que están en Tijuana, las personas que están en la frontera, en los que no son tantos centros urbanos como Sebastián y yo estamos, la gente cree que no se sufre, que como No, no me toca a mí, no hay sí, sí. problema, pero les gusta ver un buen partido de fútbol, les gusta escuchar una buena canción, pero pues si no me toca a mí no hay problema. Y pues por eso también nos interesamos mucho poder hablar con vos, y si el hacedor de Geobalón, entonces para eso era esta charla, como lo hablábamos off the record, que podía salir un poco mejor, más tranquila, y si se han dado cuenta, hablamos de todo. Y una pregunta, Sebastián, vos tenés novia, no sé, pareja que le diga, ya, hermano, parala. No, Deja de desgraciadamente trabajar, no deja de tengo, pensar en fútbol. no, desgraciadamente no tengo pareja todavía. Por el plan que tengo, no creo tener. Eh, lo que sí es que aquí está el término FIFA, o sea, el término de hablar de fútbol en todas partes. Pero es que lo curioso es de ese término, de la manera en cómo porque yo me aproximé de una manera más o menos autodidacta. Ya el hecho de estar hablando de fútbol, pero también puedo hablar por la manera de ser internacionalista, puedo hablar ¿cómo decirlo? En los textos yo tenía sería que si era algo que tenía que ver con el fútbol, yo daba la parte internacional. Si era alguien que era de relaciones internacionales, yo metía la parte de fútbol y era un complemento muy interesante. Entonces, por ejemplo, en esos textos yo llegaba y hablaba con ellos, oye, está este texto, ¿quieres escribirlo? O, bueno, sobre todo meterme en primero investigar el perfil y decir, este es perfecto, entonces se lo plantea y ahora sí. Y lo que sucedía es que yo hacía la estructura del texto y entonces empezamos a hacer como un intercambio y decir, a ver, esto está muy bien, esto no. Y entonces eso me permitía hablar con internacionalistas a través del fútbol y les daba otro enfoque que a lo mejor ellos no habían visto porque están encasillos en su materia o en su especialidad. Y yo les daba, y con la gente que les gusta el fútbol, porque, por ejemplo, de análisis técnico no soy tan bueno, la verdad. No soy tan bueno, hacer apenas lo básico, pero yo puedo dar la parte internacional de lo que está sucediendo. Y se da entonces un perfil, afortunadamente puedo decir que tengo un perfil que me permite ser como comodín, ¿no? De poderme hablar de un lado y luego del otro. Y ya con base en los videos que puedo hacer, porque se trata de hablar del mundo a través del fútbol, pues ya he hablado de ciencia a través del fútbol y eso da cosas muy interesantes. Pues también lo que vos hablas en tu perfil de ese deseo de ser polímata, mejor dicho, saber de todo, poder concatenar todo, porque todo está junto con, todo va con todo. Entonces
eso era lo que también queríamos hablar, Sebastián, y pues no, agradecerte por la noche, ya son las 9 y algo en Ciudad de México, 10 aquí en Colombia, aquí la gente se acuesta a dormir o a ver realities, o también todos tenemos que ir a chambear, aunque trabajemos desde casa. Y no, pues Sebastián, agradecerte a vos por el tiempo, ahí sí, por sacarnos la cita. Esto no fue a la maldita sea, no, esto fue citado, y yo también me tuve que sentar a leer para poder hablar con una persona que desde sus escritos recomendado, ahí sí, en nuestra descripción también vamos a poner, ahí sí, donde está la sección de Sebastián en la editorial Puskás, todos los escritos que tiene desde octubre del 2010 hasta los últimos que ha publicado. Tiene uno que creo que es el que voy a leer mientras voy subiendo y bajando este video, sobre la experiencia norcoreana en Inglaterra, que es uno de los primeros que salen en la editorial Puskás. Y pues Sebastián, agradecerte el tiempo que les das aquí a Cultura Rock, a toda la gente que está llegando. Y pues si a usted le gusta el fútbol, le gusta estar enterado de esas cosas extrañas que pasan alrededor del mundo y del balón, sí, ahí sí, ustedes van a ver el tag que se le va a hacer a Sebastián, Geobalón 2023, aquí, tanto en TikTok como aquí en Instagram, y háganle, porque créanme que se van a divertir con los datos y van a aprender mucho. Entonces, pues Sebastián, y para que nada, antes que nada, reitero mi agradecimiento para darme un espacio, bueno, dame voz a tu espacio que tienes, que también es maravilloso hablar de rock, que podemos estar hablando horas y horas del fútbol, de música. También soy apasionado de la música, pero desgraciadamente no nos dio tiempo para más. Pero estoy muy agradecido a Cultura Colombia, y pues nada, aquí estamos. Pues bueno, amigos, Sebastián Alarcón, escritor, investigador, fanático de las camisetas, coleccionista de datos, comunicador de datos y de muy buenos datos, porque vayan y busquen en la cuenta, síganlo y se van a dar cuenta los datos tan bacanos que tiene. En el primer video que tiene fijado, que es algo, si usted llegó tarde a este live, va a entender por qué cuando se habla del partido del Ajax y la Lazio dicen, esta vaina se puede desatar el infierno, ya que también estábamos hablando sobre el aniversario número 80 de la liberación del campo de Auschwitz por parte de los soviéticos, no fueron los gringos ni los ingleses. Recordemos que Churchill también quería a los campos de concentración como comodines, decir, estos tengámoslos un ratico para después chantajear. Ojo, la historia, y también cómo después el fútbol entra también en esa parte de los supervivientes de la Shoah, que podíamos estar toda la vida hablando con Sebastián sobre eso, porque también me encanta el tema, y por eso quise entrevistarte, porque a mí me gusta entender que todo va con todo, y la música podemos hacerla en algún otro momento, Sebastián. Me parece bien, y quedo abierto a la invitación. Pues bueno, amigos, ahí sí, si ustedes están, ahí sí, en lo que es Baja California, además, hasta ahora, feliz tarde, va a empezar la noche. En Ciudad de México, feliz noche. En Argentina ya va a empezar el nuevo día. Si nos están escuchando nos están viendo en Europa, feliz amanecer, y quédense pendientes de lo que se viene aquí en Cultura Rock, y pendientes ahí con todos los datos que nos trae Geobalón 2023, y estén pendientes porque se vienen más entrevistas como estas en Cultura Rock. Recuerden, no solamente posteamos flyers, hacemos cultura. A Sebastián, muchísimas gracias, y a todos ustedes una feliz noche. Un abrazo para todos. Chao, chao.